Muy bien, muy bien. ¡Qué pueblo de Bueno, vamos preparándonos, serenándonos un poquito. Después vamos a tener casi 1 hora y media tranquilos para poder almorzar, para compartir las cosas que nos han preparado allí en el Centro Solidario la gente del Proyecto Pan de Vida. Bueno. Vamos, después de haber hecho el homenaje a Juan Pablo II, vamos a compartir esta reflexión del Bergoglio sobre la nación por construir, utopía que quiere ser un aporte del cual nosotros y todos aquellos que lo crean conveniente podamos tener para seguir haciendo, para pensar nuestro país y para proyectarnos y comprometernos con el futuro de nuestra nación. Y comprometernos con el futuro de, no sé si lo puedo decir así por las dudas, pero con el futuro de nuestros hijos. Y bueno, bueno, yo quiero sinceramente agradecer a toda Cáritas Buenos Aires, a la Comisión Arquidiocesana, que está aquí Mariela, la vicedirectora, y a Pío Elías también. Ellos están aquí hoy en esta mesa, no para hablar, pero sí para significar el aporte y el esfuerzo que juntos estamos haciendo para contribuir a construir nuestra nación. Y agradecerle al cardenal Bergoglio que haya querido asumir y compartir con nosotros esta reflexión. Que cuando fuimos a verlo y a pedirle que hiciera esto, pobre, tenía muy poco tiempo, me miró, primero se quiso escapar, yo lo volví a mirar y como dice la escritura, me y me dejé seducir. Y acá, bueno, lo tenemos con nosotros. Y finalmente una cosita para que ustedes se queden tranquilos. Yo un día tengo un sábado a la mañana una reunión con el cardenal donde estábamos trabajando un poquito todo este material y 5:30 de la tarde suena mi teléfono. Entonces era el cardenal para decirme que había tomado la decisión, que había llamado a Claretiana y que iba a publicar lo que hoy iba a decir. Y entonces, bueno, lo hizo publicar, así que cuando termine la conferencia de él, ustedes estén sentaditos donde están, que algunos colaboradores de la Pastoral Social le van a hacer entrega del libro que contiene la reflexión que él hoy nos va a hacer a todos, para que podamos compartirlo, estudiarlo, analizarlo. Y ahora sí un pedido ético. Tenemos 1000 libros. Por lo tanto, no hay libro para todos en este momento. Entonces, lo que nosotros planteamos, igual Claretiana lo tiene editado, pero decirles esto, si en todo caso, si hay un matrimonio o gente que viene de un sindicato, así, bueno, gente que está más unida, digo, bueno, en todo caso se llevan uno cada 2, y así todos podemos tener en casa por lo menos uno. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias.
Buenos días. Sí, lo de los 1000 libros fue un error de cálculo. Cuando anoche me dijeron que había 1080 inscriptos ya y que se esperaban que se escribieran hoy algunos más, qué lástima, ¿no? De todos modos, espero que se pueda subsanar la cosa y se le pueda dar al que no lo tenga, no sé, ver a Cáritas, hacerlo llegar, ¿eh? El tema es la nación por construir. Y se nos habla de tarea. Es una realidad, ¿no? Una tarea. Es una tarea que nos involucra y nos compromete. Tarea que emprendieron hombres y mujeres desde el comienzo de la patria. Y llega hasta nosotros como legado, como don. Y también tarea dolorosa. Los argentinos llevamos una larga historia de intolerancias mutuas. Hasta la enseñanza escolar que hemos recibido se articulaba en torno al derramamiento de sangre entre compatriotas, en cualquiera de las versiones por turno oficiales de la historia del siglo XIX. Con ese trasfondo, en el relato escolar se consideraba que la organización nacional venía a ser como la superación de aquellas antinomias. Aquí entramos como pueblo, ilusionados en el siglo XX, pero para seguir excluyéndonos, prohibiéndonos, asesinándonos, bombardeándonos, fusilándonos, reprimiéndonos y desapareciéndonos mutuamente. Y los que somos capaces de recordar, sabemos que el uso de estos verbos que acabo de escoger no es precisamente metafórico. No sé, yo tengo ganas de pedirle a Dios que nos convierta el corazón y que la acabemos de una vez por todas los argentinos con esto. Pero el tema es entonces la nación por construir, es un pensamiento que tenga memoria de las raíces, parte memoria, la utopía de refundar nuestros vínculos sociales, segunda parte, utopía, tercero, creatividad y compromiso para construir nuestra nación, compromiso. Todo lo que yo voy a decir, o casi todo, ¿no? Yo diría un 90 y tantos %. Ya lo dije en otras oportunidades, o acá, o en otras alocuciones o mensajes, lo dije. Y parte de la seducción de fue precisamente decirme, todo ya lo dijiste, lo que hay que hacer es articularlo en este esquema, articularlo, le dije. Así que yo le quiero agradecer al padre Carlos Acapulco, al padre Carlos Otero, a la señora Julia Torres y a Pío de Elía, que está acá, ese trabajo de tijera que fueron haciendo, lo que había escrito y me lo dieron, y en base a eso yo pude trabajar un poco sobre la base de ello, si no, no podía decir lo que dije. O sea, no, acá no van a escuchar nada nuevo, o muy poquito, quizá un 4 o 5. Pero siempre conviene repetir las cosas desde otro esquema. Y para comenzar, y empiezo por el capítulo, una memoria de las raíces, ¿no? O sea, estamos buscando un pensamiento sociopolítico que tenga memoria de nuestras raíces. Y al comenzar se nos pide anchura de corazón. Una memoria que una el presente desde la memoria de las raíces y que se dirija al futuro donde maduren los frutos de una obra. Queremos aportar algo en este día de reflexión. Comencemos
comencemos por el humilde hacernos cargo de la realidad, de la historia y de la promesa. El presente es un momento de crisis global y complexiva. Crisis, zarandeo quiere decir, ¿no? De zarandeo global y complexivo. Es global porque comprende una hermenéutica, una manera de entender la realidad. Y esa realidad somos nosotros como nación en movimiento, como obra colectiva en permanente construcción, e incluye tanto la dimensión espacial como temporal, el lugar y el tiempo donde se encarna nuestra historia. Y esta crisis nos interroga acerca del rumbo que estamos llevando y acerca del rumbo que se extiende por delante. La respuesta requiere, ante todo, una reflexión realista acerca de la naturaleza de los vínculos que unen a nuestra sociedad. Y ante la crisis profunda, la providencia nos da otra oportunidad, que es a la vez un desafío. El desafío de constituirnos como comunidad justa y solidaria a un futuro que nos incluya a todos. Y en esta crisis, si yo quisiera marcar un rasgo que la dibuje, yo diría la experiencia de la orfandad. Es como un punto de partida fenoménico, la experiencia de la orfandad, que es común en la vivencia de toda nuestra sociedad. Y esta vivencia de la orfandad se caracteriza por tres dimensiones. Primero, de la discontinuidad de la memoria relacionada con el tiempo y la historia. Hay una discontinuidad ahí. La memoria es una cosa y el tiempo y la historia es otra. Discontinuidad, pérdida o ausencia de los vínculos en el tiempo y el entretejido sociopolítico que constituye a un pueblo. Somos parte de una sociedad fragmentada que ha cortado sus lazos comunitarios. Esto que se podría proponer como hipótesis hace algunos tiempos atrás, hoy día es una tesis constatable. Somos parte de una sociedad fragmentada que ha cortado sus lazos comunitarios. Y esto se debe en parte a un déficit de memoria, concebida la memoria como potencia integradora de nuestra historia, y a un déficit de tradición, pero concebida como la riqueza del camino andado por nuestros mayores que nos lo lega para que lo sigamos hacer. No tradición como una lata de conserva donde siempre vale lo que está en la lata de conserva y nada más, ¿no? O sea, la tradición es progresiva siempre, nos lleva adelante, nos impulsa a progresar. No es tradición, sino es conserva, ¿no? Esto implica, esta ruptura, la discontinuidad de un diálogo intergeneracional sobre las inquietudes y preguntas que unen al pasado con el presente y a este con el futuro. Hay una discontinuidad en el diálogo intergeneracional. Por eso a mí me encanta que un político de más de 80 años, el doctor Cafiero, hoy le venga a hablar a los políticos jóvenes en una mesa de trabajo. Bueno, por lo menos estamos haciendo un esfuerzo de que la memoria se acerque al futuro y el futuro escuche a la memoria para seguir adelante. Y otros tantos, como lo veo acá, lo menciono para que vean que este es un trabajo a realizar. Y esta discontinuidad de la experiencia generacional prohija toda una gama de abismos y rupturas. Por ejemplo, abismos y rupturas entre la sociedad y la clase dirigente, entre las instituciones y las expectativas personales. Por ejemplo, es muy común
a los jóvenes que te vienen con este planteo, bueno, pero acá, ¿qué es lo que vale? ¿Las personas o las estructuras? Hay una ruptura ahí. ¿Una ruptura por qué? Y porque la memoria no las integró. Porque la estructura se fosilizó por falta de vida, porque quedó allá. No fue pasando de mano en mano cobrando vida. Esa ruptura de discontinuidad es brava. Entonces lo que crea el primer aspecto de la sensación de orfandad es esa dimensión de discontinuidad de la memoria relacionada con la historia. Segundo aspecto de la orfandad es la dimensión del desarraigo. Desarraigo espacial, existencial y espiritual. Se rompió la relación entre el hombre y su espacio vital, fruto de la actual dinámica de fragmentación y segmentación de los grupos humanos. Se pierde la dimensión identitaria del hombre con su entorno, su terruño, su comunidad. Y esto es clave, ¿eh? Y yo les pido que se le pregunten. La ciudad se puebla de no lugares. Hay lugares en la ciudad. Han aumentado los no lugares. Espacios sometidos exclusivamente a lógicas instrumentales, privados de símbolos y referencias que aporten a la construcción de identidades. Al desarraigo espacial, que me refiero, se le unen el existencial y el espiritual. Primero, el existencial vinculado a la ausencia de proyectos. Y no me detengo mucho más acá. Se pierde la trascendencia y por tanto el desarraigo alcanza también a la dimensión espiritual. Y cuando digo trascendencia no solo hablo del gran, del más allá, sino del horizonte con el que tengo al lado. Salir de sí mismo, del éxodo de sí mismo. Hoy día priva en este desarraigo espiritual el aislamiento de la conciencia. La posmodernidad nos fue llevando lentamente a aislar la propia conciencia. ¿De qué? De los proyectos de un pueblo, del caminar de una nación, de las problemáticas mundiales, o a veces hasta de los núcleos más cercanos, barriales o familiares. El drama de la conciencia aislada se llamaba un libro que leía ya por los años 50 y tantos. Bueno, ese está de moda ahora. Yo diría la orfandad de la conciencia aislada. Y entonces, discontinuidad generacional y política, desarraigo espacial, existencial y espiritual caracterizan aquella situación que dije que la llamaba orfandad. Y el tercer aspecto, la tercera dimensión de la orfandad es la caída de las certezas. Muchas de las certezas básicas que sirven de apoyo a la construcción histórica se han diluido, caído, desgastado. La patria, la revolución, incluso la solidaridad, tienden a ser vistas con curiosidad, burla o escepticismo. Miremos el 68 francés, por ejemplo. La revolución, eso no fue visto, discutible o no, bueno o malo, no interesa, pero no fue visto con mera curiosidad, con burla o escepticismo. Ahí se
se apostó pasión, a favor o en contra, pero se apostó pasión. Pasaron los años. Y hoy día, realidades como la patria, alguna revolución o incluso la solidaridad son sometidas a la burla y al escepticismo. La pérdida de las certezas también alcanza a los fundamentos de la persona, la familia, la fe. Y esta caída de certezas, de pérdida de referencias, es de carácter global. Ojo, no es solamente argentino o porteño, no, es global. Se da a nivel mundial, constituyéndose en una nueva certeza del pensamiento contemporáneo. La nueva certeza es que no hay certezas. O sea, no hay ancla, no hay anclaje, ¿no? La figura del ancla creo que nos puede decir mucho, ¿no? Y aquí entroncamos con la crisis de la modernidad y los cuestionamientos a la razón. El desencanto frente a las promesas de la modernidad ha provocado el surgimiento de múltiples verdades y sentidos fragmentarios, parciales, particulares, desarraigados. Es la época del collage, pero antes del pegamento. Un collage ahí, desarticulado. Un pensamiento que se mueve en lo relativo y en lo ambiguo. O sea, son dimensiones nuevas que han tomado mucha vigencia. Lo relativo y lo ambiguo. En lo fragmentario y en lo múltiple. Y esto va tiñendo no solo la filosofía y los saberes académicos, sino también la cultura de la calle. Usando la palabra de Juan Pablo II, es la época del pensamiento débil, falta pensamiento. Y en concreto, lo que hace a esta reunión, denuncio, o sea, con esto, que está faltando pensamiento, por eso hacemos estas reuniones, social, pensamiento político, que hay que reivindicarlo, porque no podemos perder ese don que Dios nos dio, la capacidad de pensar socialmente, políticamente. Otro problema que surge, bueno, esto era respecto a la orfandad con las tres dimensiones, ¿no es cierto? La discontinuidad, el desarraigo y la falta de certezas. Otro problema que surge es la relación que hay entre globalización y pensamiento único. Con la experiencia de la orfandad y el desarraigo, las mujeres y los hombres pierden sus puntos de referencia con su lugar y con su tiempo, las raíces desde las cuales se paran y miran la realidad. Y entonces surge el relativismo como horizonte de la convivencia social y quehacer político. El horizonte ya es el relativismo y eso marca la convivencia. La certeza nos pone entonces frente a este grave desafío sociopolítico. Juan Pablo II dice que este desafío, cito, de Veritatis Splendor, es el riesgo de la alianza entre democracia y relativismo. Sobre todo entre democracia y relativismo ético, que quita a la convivencia civil cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola más radicalmente del reconocimiento de la verdad. En efecto, si no existe una verdad última que guíe y oriente la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto. No nos olvidemos que a Hitler lo plebiscitó su pueblo alemán, que a Hitler fue el Parlamento Democrático Alemán quien le dio los amplios poderes.
los superpoderes para que gobernara por decreto. Ese pueblo democrático, feliz, se los dio todos. Pasaron los años y vimos el resultado. A esto se refiere el Papa. Y él lo vivió en carne propia. Y parece una contradicción, pero asumiendo el horizonte relativista, globalización en su forma actual, vemos que fomenta el desarraigo, la pérdida de certeza, uniforma el pensamiento, elimina la diversidad. Al caso de Hitler, la pluralidad democrática, con esos actos plebiscitarios y de poderes especiales, de superpoderes, uniformó el comportamiento y creó el totalitarismo. Los totalitarismos no los pueden crear las ideas, los crean los pueblos mismos cuando están enfermos de ambición, de suficiencia o de tantas otras enfermedades que puedan tener. Pero son los pueblos los que crean los totalitarismos. Cuando anulan la diversidad democrática, cuando anulan la discusión sobre los proyectos, cuando anulan ese vigor tan fuerte que le da a la democracia un parlamento libre, sin miedo, que no se deja comprar, que defiende sus convicciones y se deja corregir cuando ve que las del otro son mejores y las apoya. Ese juego de cintura tan humano que es la política inteligente, la política de confrontación de ideas. Nunca las ideas pueden fundar un totalitarismo. Son los pueblos enfermos. Y a los pueblos sí se los puede enfermar desde diversos lugares, de abajo, de arriba, del costado, del otro o de afuera. La globalización concebida imperialmente, como la está viendo, elimina la diversidad. Su poder disgregador reduce a las personas a su dimensión económica y la capacidad de acción transformadora sobre la realidad se reduce a un rol de consumidores de mercancías. La globalización es una palabra cargada de significación homogeneizante. Se tiende a marcar una sola línea de pensamiento, una sola línea de conducta, una sola línea de supervivencia, y lo que está detrás de todo esto es una única dirección cultural de la existencia. Una globalización que en su aspecto negativo, porque ojo que la globalización tiene un aspecto positivo, estoy marcando lo negativo, ¿cierto? Una globalización que en su aspecto negativo nos dé potencia de nuestra dignidad humana para hacernos bailar la zaranda de la caprichosa, fría y calculadora economía del mercado. Y frente a este proyecto que nos gregariza, quitándonos lo propio, la Iglesia nos incita a poner en común aquello que nos diversifica. Para ahorrar todo esto, con dos imágenes, porque si no, no voy a terminar. Con dos imágenes. La globalización mala es como la bola de billar. Lisa, igual que todo. Todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Todo tiene que transformarse en un punto que se fusiona en la totalidad de la esfera. La globalización buena es la del poliedro. Mil facetas distintas, integradas por una fuerza centrípeta
que les da cierta armonía, pero que no les destruye la propia identidad. Los pueblos mantienen su identidad en la integración. A esa integración de las diferencias, de la diversidad, es a la que tenemos que tener. Es decir, ¿qué aporte doy yo? No como me dejo succionar mis valores en algo que se me está imponiendo por la economía de mercado. ¿Está clara la diferencia? La buena y la mala. Acuérdense, la bola de billar y el poliedro. Entonces, ¿cuál es el camino? Ni profetas del aislamiento relativista, ermitaños localistas en un mundo global, ni descerebrados y miméticos pasajeros del furgón de cola, admirando los fuegos artificiales del mundo de los otros, con la boca abierta y aplausos programados. ¿No? Este era programado. Está programado. La dinámica es más compleja. Los pueblos, al integrarse al diálogo global, o sea, al poliedro, ¿no?, aportan los valores de su cultura y han de defenderlos de toda absorción desmedida y síntesis de laboratorio que los diluya en lo común, lo global. Los proyectos imperiales, ¿no? Y al aportar estos valores, los pueblos reciben de otros pueblos con el mismo respeto y dignidad las culturas que les son propias a ellos. Tampoco cabe aquí una especie de desaguisado eclecticismo, porque en este caso los valores de un pueblo se desarraigan de la fértil tierra que les dio vida, para entreverarse. No, eso no. Ese es cambalache. No, tampoco es cambalache. Es la interacción, ¿no es cierto? Es la interacción de los valores de un pueblo hacia otro y del otro hacia el uno, y comunicarse fraternalmente los valores, las culturas, manteniendo la identidad propia y enriqueciéndose con la de los otros. El actual proceso de globalización desnuda agresivamente nuestras antinomias. Un avance del poder económico y el lenguaje que lo asiste, que en un interés y uso desmedido ha acaparado grandes ámbitos de la vida nacional, mientras como contrapartida la mayoría de nuestros hombres y mujeres ve el peligro de perder en la práctica su autoestima, su sentido más profundo, su humanidad y sus posibilidades de acceder a una vida más digna. Es el camino inverso al que se proclamaba aquí cuando el homenaje a Juan Pablo II, ¿no? Es el primer camino que tiene que recorrer la Iglesia, es el del hombre. Este es al revés, lo descorre, ¿no? Juan Pablo II nos decía clarito esto: si la globalización se rige por las meras leyes del mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva a consecuencias negativas. La atribución de un valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del ambiente y de la naturaleza, el aumento de la diferencia entre ricos y pobres y la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una situación de inferioridad cada vez más acentuada. Hasta aquí Juan Pablo II. Bueno, este es el problema de la globalización, que también está incidiendo en esta situación de fragmentación y de orfandad, ¿no es cierto? Otro problema que es nocivo para la vida de nuestras raíces y de nuestro arraigo es la primacía de lo formal sobre lo real. Es un símbolo de decadencia. Cuando se da esto hay decadencia. Es cuando nos encontramos con una cierta incapacidad de encarar problemas reales. Entonces, a la fatiga y a la desilusión parecería que solo se pueden contraponer tibias propuestas reivindicativas o eticismos que únicamente
únicamente enuncian principios y acentúan la primacía de lo formal sobre lo real. O peor aún, una creciente desconfianza y pérdida de interés por todo compromiso con lo propio común, que termina en el solo querer vivir el momento, en la perentoriedad del consumismo. O sea, lo formal sobre lo real, ¿no? Es la fascinación del organigrama a veces, ¿no? Sí, lo formal sobre lo real. Salteo un capítulo sobre hacer memoria del camino para abrir espacios al futuro. O sea, la memoria siempre es abierta al futuro, si no, no sirve. Lo salteo. Ser pueblo supone sobre todo una actitud ética que brota de la libertad. Ante la crisis a la que me refería al comienzo, vuelve a ser necesario respondernos a la pregunta de fondo: ¿en qué se fundamenta lo que llamamos el vínculo social? ¿Qué es lo que me vincula? ¿Qué es lo que me... La respuesta la adelantamos, se trata de una cuestión ética. El fundamento de la relación entre la moral y lo social se halla en este espacio. Cuando los obispos repetimos una y otra vez en los documentos de estos últimos años que la crisis es fundamentalmente moral, se trata de esgrimir un moralismo barato, una reducción de lo político, lo social y lo económico a una cuestión individual de la conciencia, de señalar las valoraciones colectivas que se han expresado en actitudes, acciones y procesos de tipo histórico, político, social. Y la unidad de un pueblo que quiera comprometerse éticamente se basa en tres pilares. Primero, la memoria de sus raíces. Me referí yo hasta aquí, ¿no es cierto? Que es lo que le señala la direccionalidad de la identidad como pueblo. Segundo, el coraje frente al futuro. Un pueblo sin coraje es un pueblo fácilmente dominable, sumiso en el mal sentido de la palabra. Cuando un pueblo no tiene coraje, se hace sumiso de los poderes de turno, de los imperios de turno, de las modas de turno, imperios culturales, políticos, económicos, cualquier cosa que hegemoniza e impida crecer en la pluriformidad. Un pueblo sin coraje termina siendo víctima de hegemonías de cualquiera. Y tercero, o sea, primero memoria de las raíces, segundo coraje frente al futuro y tercero en el presente, ¿qué? La captación de la realidad, saber captar la realidad del presente. Un pueblo que no sabe hacer un análisis de la realidad que está viviendo se atomiza, se fragmenta. Los intereses particulares entonces priman sobre el interés común y el bien común. Queda atomizado en los diversos intereses particulares que nacen de un mal análisis de la realidad que él estaba viviendo. El análisis de la realidad no tiene que ser un análisis de tipo ideológico, donde yo proyecto una postura previa sobre la realidad, sino ver la realidad tal cual es, empírico tiene que ser. Y de ahí sacar las connotaciones descriptivas. Aquí es válido lo que es válido en la interpretación estética. Es el contenido el que inspira la estructura del continente. O sea, la hermenéutica esencialmente me la da el contenido. Porque hay que ser en el análisis de la realidad fundamentalmente empíricos. Decía alguien que la realidad se capta mejor
desde la periferia que desde el centro. Esto lo decía una persona política que trabajó mucho en política en Argentina, que ya murió. Y esto es verdad. La realidad se capta mejor desde la periferia que desde el centro. O sea, no vamos a entender la realidad de lo que nos está pasando como pueblo y por lo tanto no la vamos a poder construir en el presente con coraje para el futuro y con la memoria de nuestras raíces si no salimos del estado de instalación en el centro, ese estado de quietud, de tranquilidad, y si no nos metemos en lo periférico y en lo marginal. La tensión dialéctica que hay entre centro y periferia es lo que va pautando, marcando el ritmo de una acción política. No se puede hacer política desde el centro, porque es política de laboratorio, y no se puede hacer política solamente desde la periferia sin tensión dialéctica con el centro, porque no se puede los remedios que veo que la realidad me está exigiendo o las decisiones para hacer crecer eso. Esa tensión dialéctica es el arte del político. El político no puede ser un hombre o una mujer quietos. Tiene que estar siempre moviendo centro y periferia y centro y periferia. Este es el primer capítulo de Una nación por construir, memoria. Segundo, utopía. Después viene el compromiso. La utopía de refundar nuestros vínculos sociales. Hay que recuperar el rumbo. Y acá entra a jugar la utopía. No podemos caminar sin saber hacia dónde estamos andando. Es criminal privar a un pueblo de la utopía. Te lo dije acá el año pasado, esta frase. Porque es privarlo de la esperanza. La utopía supone saber hacia dónde tiende cada uno. Hace menos de un mes, en un, vamos a decirlo en términos cultos, en un matutino porteño, en un suplemento cultural del domingo de un día, un intelectual argentino, cuando le preguntaron ¿y cuál es su utopía? Sobrevivir. Ahí, no miraba más allá. La utopía no es la quietud del sobrevivir, es saber hacia dónde estamos caminando. Y ante la mala globalización, que es paralizante, la de la bola de billar, es necesario determinar la utopía, reformularla, reivindicarla. En forma de proyectos, en forma, no sé, pero reformular la utopía. Cuando no hay utopía, priva lo coyuntural. Y entonces caemos en el tactismo de la coyuntura en materia política o en materia de soluciones sociales. Y nos quedamos en una acción así de tipo tacticista, o si no, peor todavía, en la involución. Cuando no hay utopía, entonces empieza esa imagen que alguno me dijo que es la imagen de la Argentina de hoy, un poco pesimista, que me lo dijo, yo no lo comparto de todo, la de la mujer encorvada, que se mira a sí misma, ¿no? Mira su vientre incapaz de dar vida ella, ¿no? Me parece que es demasiado trágica la imagen esa, yo no la acepto. Nos puede inspirar, porque es la involución. Vamos a ver cómo estamos, y cómo estamos, y cómo estamos, o cambiar las cosas de lugar. Y hay enfermedades involucionistas que llevan a fenómenos como estar cambiando los muebles de la pieza todos los días, ¿no? Y personas enfermas que eso, ¿no? Se le da por cambiar de lugar los muebles. Bueno,
es por falta de perspectiva, o sea, viven ensimismados, esa enfermedad. Lo mismo sucede socialmente y sucede en las chicas enfermas, ¿no? Es la involución, pues sin utopía. Y cuando priva la involución, toda acción social y política se vuelve sobre el sujeto mismo la edificación del bien común. La verdadera utopía no es ideológica. Ah, qué lindo, está de moda esto allá en Europa, traigámoslo a ver si funciona. ¿No es cierto? Está esta idea, no, la verdadera utopía ya está en germen en las raíces fundacionales. Hay que rescatarla, no dejarla ya. Porque si no muere en el seno materno. No, hay que hacerla crecer. Y hay que hacerla dialogar con las culturas del momento. Hay que hacerla adulta. ¿Y desde dónde reconstruimos los vínculos sociales en la utopía? Hay que romper la lógica del individualismo competitivo mediante la ética de la solidaridad. O sea, cuando hay utopía inmediatamente es convocante, la memoria nos refleja, el análisis de la realidad nos ubica y es convocante hacia adelante en solidaridad. Y de ahí hay que refundar nuestros vínculos sociales. El valor no está solo atrás en el origen, sino adelante en el proyecto. Se trata de poner el final al principio. La idea, por otro lado, profundamente bíblica y cristiana, que otorguemos a nuestra convivencia tendrá que ver con el tipo de sociedad que queramos formar. Vamos a convivir de acuerdo a cómo queremos ir. Es el telostipo. La ida hacia el final. La voluntad común se pone en juego concretamente en el tiempo y en el espacio, en una comunidad concreta, compartiendo una tierra, proponiéndonos objetivos comunes, construyendo un modo propio de ser humanos, de cultivar los múltiples vínculos juntos a lo largo de tantas experiencias compartidas, preferencias, decisiones y acontecimientos. Y así se amasa una ética común y la apertura hacia un destino de plenitud que define como ser espiritual. Esa ética común, esa dimensión moral, es la que permite a la multitud desarrollarse junta, reconstruyendo sus vínculos sociales, sin convertirse en enemigos unos de otros. Sinteticemos la idea. ¿Qué es lo que hace que muchas personas formen un pueblo? Es este caminar, este reivindicar lo moral, lo histórico, la utopía hacia donde caminamos, con la individualidad rica de cada uno que no anule ni hegemonice en todos. Hoy debemos articular un programa económico y social, pero fundamentalmente, antes que esto, un proyecto político en su sentido más amplio. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Martín Fierro orienta nuestra mirada hacia nuestra vocación como pueblo y como nación y nos invita a formar nuestro deseo de una sociedad donde todos tengan lugar. En el Martín Fierro ya está proclamada como realidad nacional y como valor nacional la inclusión. Una sociedad donde todos tengan lugar. El comerciante porteño, el pastor del norte, el artesano del noreste, el aborigen, el inmigrante, y en la medida que cada uno de ellos no quiera quedarse con la totalidad, expulsando al otro. La pluriformidad, el poliedro de nuevo, los vínculos sociales. Hoy, en medio de estos conflictos,
este pueblo todavía nos enseña que no hay que hacerle caso a aquellos que pretenden destilar la realidad en... Nos enseña que no nos sirven los intelectuales sin talento ni los eticistas sin bondad, sino que hay que apelar a lo hondo de nuestra dignidad como pueblo, apelar a nuestra sabiduría, apelar a nuestras reservas culturales y de ahí realizarlos. Ir a ese rescoldo de memoria que condensa como la brasa al fuego los valores que nos hacen grandes, el modo de celebrar y defender, de aceptar la muerte, de cuidar la fragilidad de nuestros hermanos más pobres, de abrir las manos solidariamente ante el dolor y la pobreza, de hacer fiesta y de rezar, la ilusión de trabajar juntos y de nuestras comunes pobrezas amasar solidaridad, convenciéndonos una vez más de que el todo es superior a la parte, el tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a la idea y la unidad es superior al conflicto. Y estas 4 coordenadas son la referencia segura para testear cotidianamente las situaciones. Quiero la necesidad que tenemos para refundar los vínculos sociales, de apelar a la ética de la solidaridad y generar una cultura del encuentro. Ante la cultura del fragmento, como algunos la han querido llamar, o de la se nos exige aún más en los tiempos difíciles no favorecer a quienes pretenden capitalizar el resentimiento, el olvido de nuestra historia compartida, o se regodean en debilitar vínculos, manipular la memoria. La manipulación de la memoria nunca es inocente. Comercializar con utopías de utilería. Hay utopías de utilería. Para una cultura del encuentro necesitamos pasar. Esto creo que servir, yo no lo voy a desarrollar, pero está en el texto que le van a dar. Para una cultura del encuentro necesitamos pasar de los refugios culturales a la trascendencia que funda, construir un universal integrador que respete las diferencias. Necesitamos también del ejercicio del diálogo fecundo para un proyecto compartido, pasar del ejercicio de la autoridad como servicio al desarrollo del proyecto del común, la apertura de espacios de encuentro y el redescubrimiento de la fuerza creativa de lo religioso al interior de la humanidad y de su historia, un redescubrimiento que tenga como centro referencial al hombre. Todo esto está desglosado en el apunte que le van a dar. Quisiera detenerme en un puntito porque todos de alguna manera, aunque sea en nuestra casa, ejercemos la autoridad. El ejercicio de la autoridad siempre es necesaria la conducción. O sea, un pueblo no puede vivir sin conducción. Pero esto significa de la formalidad que da cohesión al cuerpo, lo cual hace que su función no sea tomar partido propio, sino poner la mente al servicio. Para que la fuerza que todos llevamos dentro y que es vínculo y vida se manifieste, es necesario que todos, y especialmente quienes tenemos una alta cuota de poder político, económico o cualquier tipo de influencia,
renunciemos a aquellos intereses o abusos de los mismos que pretendan ir más allá del común bien que nos reúne. Es necesario que asumamos con talante austero y grandeza la misión que nos impone en este tiempo. Cuando la autoridad no es servicio, entonces la conducción se va desviando al propio interés. Se echa mano de los recursos demagógicos más variados. Se vacían los espacios de confrontación de ideas y proyectos, como son, por ejemplo, ¿no? Lo que yo decía de lo de Hitler, ¿no? Se van vaciando los espacios de confrontación de ideas y proyectos. Se compran lealtades y se cae en una política pactista sin proyecto hacia el bien común. Eso sucede cuando la autoridad no es servicio. Cuando la autoridad es servicio, ¿saben cómo termina? Crucificada. Hasta el final. Finalmente, el tercer capítulo, y no los quiero aburrir más, es la creatividad y el compromiso para construir la nación. La esperanza es virtud de lo arduo, pero de lo posible. La esperanza, la virtud de lo arduo, pero de lo que es posible hay que llegar. Y nos invita a no bajar nunca los brazos, pero no de un modo meramente voluntarista, sino encontrando la mejor forma de mantenerlos en actividad, de hacer con ellos algo real y concreto. Hay momentos en la vida, pocos, pero esenciales, en que es preciso tomar decisiones críticas, totales y fundantes. Estamos mirando al futuro, ya a la creatividad, Nuestras decisiones tienen que ser críticas, totales y fundantes. Críticas porque se ubican en el preciso límite entre la opuesta y la claudicación, la esperanza y el desastre, la vida y la muerte. Por eso son críticas. Totales porque no se refieren a algún aspecto particular o a un asunto o desafío operativo, a un sector determinado de la realidad, sino que definen una vida en su totalidad y por un largo tiempo. Es más, hacen a la más profunda identidad de no solo suceden en el tiempo, sino que dan forma a nuestra temporalidad y a nuestra existencia. Y en este sentido uso el tercer término, fundantes. Fundan un modo de vivir, una forma de ser, de verse a uno mismo, de presentarse en el mundo y ante los semejantes, una determinada posición ante los futuros posibles. Empecé diciendo, hay momentos en la vida, pocos pero esenciales, en que es preciso tomar decisiones críticas, totales y fundantes. Estamos justamente en uno de esos momentos decisivos en nuestra patria. Pero no individualmente, sino como nación. Es una convicción compartida por muchos, incluso por el Santo Padre, como nos los dio a entender en nuestra última visita episcopal a Roma, la que tenemos que hacer cada 5 años. La Argentina llegó al momento de una decisión crítica, global y fundante, que compete a cada uno de sus habitantes. Nadie está excluido. ¿Y cuál es la decisión crítica, total y fundante? La decisión de seguir siendo un país. Aprender de la experiencia dolorosa de estos años
e iniciar un camino nuevo, o hundirse en la miseria, el caos, la pérdida de valores y la descomposición como sociedad. Somos personas históricas, vivimos en el tiempo y el espacio. Cada generación necesita de los anteriores y se debe a las que siguen. Y eso en gran medida es ser una nación. Entenderse como continuadores de la tarea de otros hombres y mujeres que ya dieron lo suyo. Y como constructores de un ámbito común, de una casa para los que vienen después. Ciudadanos globales, reconociendo los avatares de la gente que construyó nuestra nacionalidad, haciendo propios, practicando sus ideales y preguntándonos por las razones de su éxito o su fracaso, para seguir adelante en nuestro andar como pueblo. Debemos apostar una vez más a la entrega personal a un proyecto de un país para todos, proyecto que desde lo educativo, lo religioso o lo social se torna político en el sentido más alto de la palabra, construcción de una comunidad. La utopía es esperanza y creatividad. La utopía echa sus raíces más hondas en la historia de nuestro pueblo, de nuestro andar como pueblo. La utopía no se aliena en el presente, sino que empíricamente toca la realidad y por eso es creativa. Un criterio verdaderamente evangélico que es infalible para desenmascarar todo aquello que no tenga ese realismo de análisis del presente y de esperanza utópica realista hacia el futuro. Un criterio que desenmascara los pensamientos únicos impuestos desde afuera que nos quieren convertir en la bola de billar. Esos pensamientos únicos que cierran toda esperanza, incluso proponen falsas utopías. Y ese criterio, que es criterio de universalidad, es el hombre y todos los hombres. Todo el hombre en su totalidad y todos los hombres. Sin exclusión. Se habló con mucha fuerza del escándalo de esta civilización de la exclusión. El criterio que nos va a situar en el realismo, porque tenemos que ser profundamente realistas, es este. Todo el hombre y todos los hombres. Y el criterio no se negocia. Padre, pero usted es cura, usted me... Pueden decir, padre, pero usted es cura, me tiene que decir todo Dios primero, el criterio es Dios. Dios se nos manifestó en un hombre, en Jesucristo, para los cristianos. Y el criterio de universalidad que nos une a todos, creyentes y no creyentes, donde todos nos tenemos que encontrar y ahí empezar a dialogar, es este. Todo el hombre y ahí no nos vamos a equivocar, ahí no nos vamos a sacar los ojos, ahí vamos a progresar como debemos. Si siempre seguimos con el hábito de voltear y pisotear lo que otros han hecho antes,
¿cómo podemos fundar algo sólido? Cuando excluimos a todos los hombres que nos han precedido. Incluso los pecados de los hombres que nos han precedido, los errores, no los podemos excluir, los tenemos que asumir para no caer en lo mismo. La historia se asume como es. Si pisoteamos todo, ¿cómo vamos a poder construir algo sólido? ¿Cómo podemos evitar sembrar nuevos odios que más tarde echen por tierra lo que nosotros hayamos podido hacer? Nuestra preocupación en estas jornadas es aportar a la cultura política. Pretendemos, desde la luz del Evangelio, crear cultura política, porque eso es para el bien. Es una invitación a redescubrir la política, a reivindicar la política, a restituirle el alma, y no se me ofenda a nadie, a restituirle el alma que la partidocracia le ha quitado. No digo los partidos, la partidocracia. Es decir, el corporativismo, cuando el partido entra en corporación, la partidocracia le quitó el alma a la política. Los partidos tienen que reivindicarse como partidos políticos, con fundamentos, con plataformas electorales y confrontar sus ideas como partidos políticos. Cuando la partidocracia es la que domina la corporación política, se quita la diversidad, se quita la idea y no hay creatividad. Nosotros tenemos que reivindicar la política, reivindicar los partidos políticos, no dejar que nos domine la partidocracia. Partidos que son instrumentos para impulsar ideas, convicciones diferentes, y cuando esto se confunde, los instrumentos se declaran independientes y se pasa del partido político a la partidocracia y se pierde la dimensión de trascendencia a los otros, de servicio a la comunidad, y eso es lo que origina esa enfermedad tan nuestra, y con eso ya termino, tan nuestra, que es el internismo. Cuando yo era chico, se juntaba mi mamá con sus primas o sus hermanos, qué sé yo, y hablaban de nosotros. Decía, che, ¿ya tuvo viruela? ¿Ya tuvo sarampión? ¿Ya tuvo enfermedades de chicos? La enfermedad argentina es el internismo. Una vez, cuando existía Yugoslavia, le pregunté a uno, che, decime esta diferencia entre serbios, croatas y eslovenos, porque era croata. Porque no la entiendo, ¿por qué no están peleando siempre entre ustedes? Y él me dijo, mira, te la explico rápido. Grojar, perdóname. Con dos eslovenos hacemos un coro. Con dos croatas hacemos un parlamento. Con dos serbios hacemos un ejército. ¿Entendés la diferencia? Y ahí yo pensé, y con dos argentinos armamos una interna. Porque es así. Es nuestra enfermedad. Y finalmente, para no terminar con una enfermedad, quiero ir con algo de salud, ¿no es cierto? Y es dónde radica nuestro poder. Si queremos curarnos, convenzámonos que nuestro poder es el servicio. El servicio no es un mero compromiso ético, ni un voluntariado del ocio sobrante, ni un postulado etéreo. Puesto que nuestra vida es un don, servir es ser fieles a lo que somos. Se trata de esa íntima capacidad de dar lo que se es, de amar hasta el extremo. Como nos
nos enseñaba Teresa de Calcuta, amar hasta que duela. Las palabras del Evangelio no van dirigidas solo al creyente, alcanzan a toda autoridad, a toda persona, porque toda persona tiene autoridad sobre otra, de una u otra manera. Porque saca a la luz el verdadero sentido del poder. Y frente a la enfermedad del Internet, resumía todas las que dije antes, gente nuestra, yo quisiera humildemente proponer, sí, un poco utópicamente, románticamente utópico, pero proponerlo, porque creo que es posible. Un esfuerzo revolucionario, una revolución basada en el nuevo vínculo social del servicio. El poder es servicio y el poder solo tiene sentido al servicio del bien común. Muchas gracias. Quise seguir porque una hora. Hola.